buenos días, queridos telepensantes, ya jueves 12 de diciembre. Recuerden que hoy día tenemos nuestro estelar, el Sin Picarse, con la Vane, con Johannes y con una invitada especial desde la FNM, Cancino, para ustedes. Así que no se lo pierdan. Vamos a comenzar hoy día con las noticias de economía. Ustedes saben que normalmente las dejamos para el final, pero créanme que esta situación amerita. Amerita por lo preocupante del avance de la Agenda 2030-2045, la agenda de la ONU, la agenda programática de los famosos Objetivos de Desarrollo Sustentable, que ustedes y yo sabemos es la agenda de la muerte. Pero vamos a comenzar con este dato entregado recientemente por la OCDE, Organización Globalitarista, yo lo sé, que no nos deja crecer, yo lo sé también, que es parte de los responsables de la destrucción de nuestro país, yo lo sé, pero tienen estos estudios y la verdad es que coinciden un poco con el diagnóstico nacional. El gráfico está en la pantalla y Chile en el último lugar ¿de qué? Del nivel educacional en lectura y en matemáticas. Lo preocupante no es el lugar del ranking que ocupamos, no. Lo preocupante es que alrededor de la mitad de los chilenos, alrededor de la mitad de la población evaluada, califica como insuficiente, en rojo, su nivel educacional, su nivel de competencias al respecto. E insisto, mucho más allá de que seamos los primeros o los últimos del gráfico, porque hay países desarrollados que están dentro de este ranking, lo relevante es el bajo nivel educacional en lectura y en matemática. Deficiente, en rojo. La verdad es que yo sé que esto ya lo sabíamos por los propios estudios nacionales. Este estudio aborda a adultos, adolescentes en realidad, desde los 16 años hasta los 65 años. Y la verdad es que yo considero que sería bien interesante conocer la segmentación por edad de este estudio para ver en qué rango etario están los mayores problemas. Pero bueno, a eso se ha dedicado la educación chilena. Yo les aseguro, les garantizo, que a cualquiera de estas personas que participaron de este estudio, ustedes le preguntan qué pasó el año 73 y todos al unísono van a responder golpe de Estado. ¿Por qué? Porque a eso se dedican los profesores de los colegios. No todos, evidentemente. Junto con esto, y aquí nos vamos a temas económicos propiamente tal, Chile sale del top 10 de ranking de desempeño económico de países de la OCDE elaborado por The Economist. ¿Inesperado? No. A mí me llama la atención que no nos hayan sacado antes de este ranking. Bastante sospechoso lo considero. Ahora, otra cosa sospechosa es que en primer lugar lo ocupa España. España también progresista. Miren, los parámetros observados para la elaboración de este ranking son el Producto Interno Bruto, el desempeño bursátil, la inflación subyacente, el desempleo y el déficit público. Ahora vamos a ver si con esto se entiende lo que está pasando con nuestro desempeño económico. Además de que los chilenos, tienen muy bajas aptitudes educacionales, que también evidentemente explica muchos de nuestros problemas como país. La gente no entiende lo que está leyendo. Vamos a ver entonces si con este video que viene a continuación se entiende bien el porqué del mal desempeño de nuestra economía, señor director. Siguiente. Asociación indígena que se llama, es difícil de pronunciar, se llama Deng Winkul. El 8 de octubre de este año, Cencosud Shopping ingresó un proyecto de un nuevo centro comercial. Estaría cerca del Colegio St. George. Y este proyecto contempla una laguna artificial de unos 4.200 metros cuadrados, porque la idea no es solamente que la gente vaya a comprar y se retire, sino que sea también un lugar de esparcimiento. Se pretende invertir en esta obra 120 millones de dólares. Entonces, claro, se produjo una reunión en la que estuvieron Jocelyn Caño. Ella es funcionaria del Departamento de Evaluación del Medio Humano, Participación Ciudadana y Consulta Indígena, junto a Jimena Rodríguez, evaluadora ambiental de la misma entidad. Dos dirigentes de la Asociación Indígena Deng Winkul expresaron inquietudes y propuestas vinculadas al impacto cultural y ambiental del proyecto en los indígenas de Vitacura. Se detuvieron en especial sobre la protección que hay que dar a los cóndores y a los zorros de Vitacura, a la preservación de los
en serio, de los bosques de Vitacura. Y ya llegando a asuntos puntuales, dijeron, sin explicar en qué sentido, que había que rediseñar la pileta, la laguna, porque puede presentar un peligro para la fauna local. O sea, invitaron a pensar más en el proyecto. El diario La Tercera cuenta que siguieron explicando. Y ahí, en ese lugar de Vitacura, dijeron, hay que buscar y luego respetar los vestigios arqueológicos presentes en la zona del proyecto, los cuales, según los participantes, corresponden a los antepasados indígenas, incluidos, dijeron, permisos solicitados a los espíritus del lugar, que se llama Nen, dijeron ellos, a través de ceremonias tradicionales. O sea, hay que consultar a los espíritus a través de estas ceremonias tradicionales cuáles son los permisos que hay en el lugar. Propusieron un intercambio cultural y material con los dueños del proyecto. Y este intercambio material y cultural se llama Trafquintún, que es una ceremonia mapuche para pedir a los antepasados y espíritus la autorización del uso del territorio. Yo no tengo idea cómo los espíritus van a dar esa autorización y qué van a pedir a cambio. En el nuevo centro comercial, un espacio para ellos, o sea, una donación para comercializar productos indígenas como joyería, telares, alimentos, o sea, para hacer un negocio. Aunque ellos dicen que es para visibilizar, es una palabra que se usa ahora, su cultura. Lo cierto es que, como les decía, en Vitacura, cuando llegaron los españoles, ¿vivían los picunches o no vivían mapuche? Bueno, esto lo denuncia Tomás Mochati en su columna del viernes recién pasado. Y la verdad es que decir que esto es grave es poco decir. Porque esto del plurichile, nosotros ya lo rechazamos. Esto de darle a los indígenas, a los supuestos indígenas, porque habrán indígenas y otros no, y comprendamos que en realidad somos todos mestizos. Pero esto de darle a los indígenas, a los que se autoperciben como tal, tantas atribuciones, esto de pedirles permiso para desarrollar proyectos económicos, venía en el primer mamarracho constitucional. ¿Quiénes le abrieron la puerta a estas ideas? Bueno, la extrema izquierda, pero ojo, también la derecha. ¿Cuántas veces trataron a la Tere Marinovich de extremista? Estoy hablando de la derecha, o la centro derecha, como ellos prefieren. ¿Cuántas veces la derecha trató a la Tere Marinovich de extremista mientras estábamos en el primer proceso constitucional por advertirnos lo que estaba pasando? Toda la derecha por igual, ojo, cuando realmente fue la única que nos advirtió lo que estaba pasando de ese antro de locura. Luego se suma Rocío Cantuarias. Bueno, todos aquellos que promueven la agenda programática de la Organización de Naciones Unidas, todos aquellos que votaron a favor del último acuerdo con la Unión Europea, Chile vamos incluido, todos aquellos que no alzaron la voz cuando Boric se comprometió con la Agenda 2045 y entre ellos una pata importante de indigenismo, Lavare lo trató en una de sus columnas, son cómplices de este tipo de cosas. Incluso voy a meter dentro del saco los cómplices al mismo Cencosud, que es el principal afectado en esta ocasión. ¿O ustedes creían que las comunidades indígenas no les iban a afectar a los de Vitacura? Parece que no lo pensaron dos veces. Y esta es la primera vez que les afecta, porque claro, la mayoría lo asocia a la Araucanía, ¿no? Y a todo este conflicto armado, terrorista que hay allá. Entonces la gente de Santiago jamás se imaginó que esto nos iba a empezar a afectar a nosotros, en Santiago. No, ellos pensaron que solamente pasaba con la gran minería y los aymara en el sur, en el norte. No, el pensante. ¿Usted no sabe lo que está pasando con la ley Lafkenche en Chiloé? Que se están apropiando de prácticamente todo y tampoco están permitiendo actividades productivas. No, lo que pasa es que los santiaguinos no se dan cuenta de que esto también iba a llegar a la región metropolitana. Esto es grave, telepensantes, el puntapié inicial para el indigenismo en la región metropolitana. Ahora, ¿me pueden decir usted, así como con la mano en el corazón, cuáles cóndor y cuáles zorros existen en Vitacura? Uno podrá decir, ya, en San Carlos de Apoquindo, ok, en Barnechea, ok. Pero en Vitacura, telepensantes, es absurdo, por decirlo menos. Ahora, la verdad es que, bueno, esto está al lado del San George y la gente, los georgianos, la verdad, últimamente están bien cerca de la cultura woke. No todos, evidentemente, pero
ustedes y yo sabemos que la élite de nuestro país es bastante ignorante. Pero esto no es lo único. No. ¿Quién es el genio detrás de todo esto? De todas estas trabas para poder iniciar este proyecto. Es el director del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, Arturo Farías. Este genio y su equipo de evaluación de impacto ambiental cuestionan además que el proyecto, además de todo este tema indigenista, que el proyecto no tiene perspectiva de género. Según el SEA, esta omisión dificulta la identificación de desigualdades de género en las dinámicas sociales del territorio. Miren ustedes, en la evaluación se cita un documento elaborado en 2017, vale decir, elaborado bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Esta carismática señora, que la gente piensa que es poco dañina, no, es muy dañina esta señora. Dicho instructivo define el género como una categoría analítica que explica las diferencias sociales asociadas a los roles de hombres y mujeres, destacando que estas jerarquías suelen perpetuar inequidades, especialmente en contextos patriarcales. Miren ustedes. Entonces ahora los proyectos de inversión inmobiliario van a tener que considerar también todos estos contextos patriarcales. Este es el avance de la ideología de género en nuestro país. ¿Qué pasa, piola? Telepensante. Imagínense que esto viene en el 2017. Ahora, grupos como Cencosud avalan, y no solo avalan, financian y fomentan toda esta cultura, todo este progrerío, mientras la multinacional Walmart desiste de esta idea, desiste de financiar todo esto, desiste de promover todo esto luego de las elecciones de Donald Trump. Sería fantástico que Cencosud, ahora que realmente se vieron afectados con todo esto, entiendan que esto es solamente para destruir nuestra economía, porque claro, el tema es que probablemente esta gran empresa, Cencosud, tenga el respaldo económico para tolerar estas trabas ideológicas, porque no son trabas técnicas, no son problemas técnicos de tránsito, que igual el informe arrojó ciertos temas de tránsito y estacionamiento y qué sé yo, y eso está bien, ¿ok? Pero esto del indigenismo, del feminismo, no tiene que ver con problemas técnicos, tiene que ver con temas ideológicos. Entonces yo espero que a esta gente de Cencosud, ustedes en la pantalla, están viendo cómo Cencosud tiene su desarrollo sustentable. Vean ustedes cómo avalan este tipo de ideas. Díganme ustedes, ¿cómo es que una empresa más chica, una vez que ya se dio el puntapié inicial de todo esto, cómo es que una empresa más chica va a tener el respaldo para poder tolerar toda esta presión ideológica, para poder recién empezar un proyecto? Ahora, ¿se entiende o no se entiende por qué Chile está cada vez peor económicamente? Ojo, la Vane habló de esto en su columna, por favor revisen esta columna, que este tema es muy importante. Y con todo esto que les estoy comentando, yo me imagino que lo que les voy a comentar ahora no les va a sorprender. Este gobierno, el gobierno de Boric, arriesga a ser el gobierno con menor crecimiento desde 1990. Se estima que el crecimiento país en estos 4 años va a ser de 1,6%. A lo más podría llegar a 1,9%. Entonces ya no sería el peor sería el de Bachelet, que tuvo 1,8%. Pero lo más probable es que estemos en el 1,6% durante este gobierno. Paupérrimo, por decirlo menos. Ahora, los medios de comunicación dicen que es el menor crecimiento desde el año 90, porque Chile no existía antes de los 90. Nuestro país comenzó con el presidente Elwin, ustedes saben. Antes no había Chile. Entonces la tercera dice, se los voy a leer. En cualquier escenario es un crecimiento por debajo el PIB potencial que tiene el país de 2%. Y quedaría muy por debajo del 7,4% del gobierno de Patricio Aylwin, del 5,5% de Eduardo Frei, del 4,8% del periodo de Ricardo Lagos, del 3,5% de Michelle Bachelet I, del 5,4% y del 2,5% de los gobiernos de Sebastián Piñera. Lo que no nos dice, bueno, Bachelet II tuvo 1,8%, y así, si ustedes se fijan, fue bajando el crecimiento de nuestra economía, el crecimiento país, tras la llegada de Aylwin. La verdad es que desde el gobierno militar se entregó un país creciendo al alza. Llegó la concertación con Aylwin y comenzó a bajar el crecimiento del país, pasando incluso por la concertación de Piñera, llegando a Boric,
con el crecimiento más paupérrimo de todo. Ahora, miren la explicación de los medios, de los expertos citados por La Tercera. Que no se preocupen, les aseguro que en todos los otros medios de comunicación están más o menos repitiendo todo lo mismo, porque son los expertos que dan esta mediocre explicación. Mira, ¿qué explica este menor crecimiento? Los expertos afirman que hay principalmente dos factores. El primero tiene que ver con la desaceleración de la demanda interna, específicamente en su componente consumo, el cual ha estado por debajo de lo previsto. El segundo factor es el externo, el cual durante los últimos meses ha sumado riesgo. Un economista de la Universidad Diego Portales dice que la elección de Estados Unidos de Donald Trump genera una incertidumbre internacional que por eso Chile no crece, cuando en realidad la bolsa de Estados Unidos reapuntó con la elección de Donald Trump. Y Argentina, por estar cerca del gobierno de Donald Trump, también mejoró. Mucha incertidumbre generó la elección de Donald Trump. ¿Se entiende o no por qué estamos condenados si es que no le damos un revés a todo esto? A todo este chamullo progresista. Evidentemente sí, se desaceleró el consumo. ¿Pero por qué? Y no solamente el consumo, por la culpa de toda esta agenda progresista. Nos van a terminar destruyendo el país. Siguiendo con los temas, reforma a la ley de pensiones. No se vayan a imaginar que esto produce inestabilidad en el mercado de capitales. ¿Ah? No, esto no tiene nada que ver tampoco con la destrucción del mercado de capitales. Mientras la casta política sigue discutiendo qué porcentaje se van a echar al bolsillo con un sistema de reparto, la UDI y Ramírez con su 0,5%, vamos a ver lo que dijo la ministra Jara, ultra izquierdosa, comunista, porque se refirió al tema y habló sobre lo que dijo Guillermo Ramírez, señor director. ¿Fue oportuno, ayudó al acuerdo que dijera públicamente el presidente de la UDI que estaban dispuestos a un 0,5% de reparto que después calificó de compensación? Mire, yo lo que valoro es que junto a Chile Vamos, no hacía republicanos en realidad porque muchos de ellos no podemos esperar, ¿no? Siempre han estado en contra de avanzar en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, valoro que con Chile Vamos tengamos un sentido de responsabilidad con el país. Ahora, 0,5% o 1% para igualar las pensiones, eso es reparto. Debemos encontrar un acuerdo en el porcentaje. Que como concepto, eso es reparto. Mire, para nosotros esta es una compensación en una sociedad que no se puede permitir tener a las mujeres atrás. O sea, ¿usted está dispuesta a cambiarle el nombre si es que eso facilita el acuerdo? Yo creo que los mecanismos en general de seguridad social uno tiene que verlos en la perspectiva del momento histórico que está viviendo. Sí, pero usted sabe que el concepto de reparto es algo que ha dicho Chile Vamos que no van a apoyar. Entonces, usted me imagino que está dispuesta a no hablar de reparto si es que eso facilita un acuerdo. Nosotros hemos estado disponibles a promover este acuerdo, Mónica, desde el principio. Yo quisiera recordar que el proyecto de ley contemplaba un 6% al seguro. ¿Una posibilidad, cree usted, llegar a acuerdo con Chile Vamos si ustedes, además de un 1% para igualar hombres y mujeres, pretenden que haya un 2% más de solidaridad? Sí. ¿Usted cree que hay posibilidad? Yo creo que hay posibilidad y tenemos que esperar el informe de la comisión técnica que se va a entregar en los próximos días. Pero miren qué buena cómplice es la señora Jara, cómplice de Guillermo Ramírez. ¿Cómo le sigue el juego? No es sistema de reparto, es compensación. Hasta la periodista, que es bastante de izquierdosa, le dio risa este eufemismo, este cambio de nombre para llevar a cabo la reforma, para llegar a acuerdo. Hasta a ella le dio risa que Jara esté dispuesta a esto. Es que ya es como mucho, ¿no? Ahora, lo preocupante es la certeza con la que Jara afirma que va a llegar a un acuerdo con Chile Vamos. ¿No creen ustedes? Yo creo que evidentemente de Chile Vamos no se puede esperar mucho, pero sí es muy importante que los chilenos sepan cómo Chile Vamos los está engañando. Primero, Chile Vamos arma un movimiento con Mi Plata No. Este movimiento era de Chile Vamos, recuerden, no se olviden de esto. Partió en el primer proceso constituyente, dirigido por Pancho Rego. Y ahora resulta que Chile Vamos, y cuando digo que era de Chile Vamos, era financiado por Chile Vamos. Y ahora resulta que Chile Vamos se le olvidó lo importante que es la protección de la propiedad privada. Vamos a ver el video del diputado Gonzalo de la Carrera. Este video lo subió él ayer. Señor director, siguiente video.
es muy grave ceder, aunque sea un mínimo porcentaje, de la capitalización individual. Sería un gran triunfo para la izquierda el romper con dos conceptos. Uno, el derecho de propiedad. Y dos, el concepto de capitalización individual, al obligarte a compensar a otro por algo que no le debes. Es decir, esto que promueve la UDI y la extrema izquierda como el Partido Comunista es un logro enorme para ellos, el poder romper el concepto de capitalización individual, es decir, el quitarte una proporción, aunque sea pequeña, del fruto de tu trabajo para entregárselo a otros, con eufemismo. Uno le llaman reparto, otros le llaman compensación. ¿Por qué tendrías que tú compensar con el esfuerzo de tu trabajo a alguien que no le debes nada? Aunque economistas renombrados salgan en el diario escribiendo cartas de que es mejor llegar a un acuerdo que no llegar a nada, esto también rompe con el principio del derecho de propiedad. Es decir, te van a expropiar parte de tus ingresos a cambio de compensar a otros. Esto siempre sabemos dónde comienza y nunca dónde termina. Hoy es para igualar las pensiones entre hombres y mujeres, cuando la solución era otra. La solución era que si las mujeres viven un poco más que los hombres, entonces jubilen a la misma edad que los hombres. Es más, la izquierda nunca cumple. Hoy día la ministra Jara ya salió a pedir que sobre el 0,5% que ofreció Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, le den un 2,5% más. Bueno, esto es exactamente, es gravísimo. Porque algunos dirán, ya no es tanta plata, es solamente un 0,5%. No, es que el problema es mucho más de fondo que el porcentaje, que la cantidad de plata, que es muy considerable. Y como dice el diputado, uno sabe dónde comienza, pero nunca se sabe dónde termina. E insisto, el problema es mucho más profundo que un tema de proporciones. El problema es de fondo, no de forma. Es violar la propiedad privada, es violar un derecho fundamental. Derecho fundamental, la vida, las libertades y la propiedad. Pilares de una sociedad libre, de una sociedad próspera. Estos derechos fundamentales se defienden con la vida, telepensantes, y Chile Vamos los está vulnerando. Por esto es tan grave. Además de que hemos dejado un poco de lado que toda esta reforma al sistema de pensiones no solamente tiene que ver con el porcentaje de capitalización individual que se quiere implementar, con que Chile Vamos nos quiere instaurar un sistema de reparto en conjunto con la ministra Jara. No, esta reforma al sistema de pensiones se tiene que rechazar porque además es una revolución al mercado de capitales y llevamos todo el año explicando lo mismo. Por eso esta reforma no puede pasar mucho más allá de qué porcentaje se está discutiendo en la opinión pública. Ahora, no todo es malo. Les tengo una buena noticia. Se aprobó la ley antiterrorismo. Sí, buena noticia. Vamos a ver lo que explica la diputada Gloria Avellán, porque ella explica muy bien de qué se trata todo esto y el contexto. Así que, señor director, siguiente video. Me tocó presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y por lo tanto ver la tramitación de este proyecto. Y creo que es un tremendo avance, pero es importante recordar por qué tuvimos que tramitar esta ley ahora. Entre el año 2010 y el año 2011 se produjeron una serie de huelgas de hambre de comuneros mapuche que estaban acusados por la ley antiterrorista de ese minuto. Llegaron a ser 34 comuneros y después de 82 días en huelga de hambre que yo creo que fue bien relativa porque después de 82 días nadie habría quedado vivo, con el apoyo de muchos parlamentarios de la época que hoy día ocupan cargos en este gobierno, incluso con el apoyo del ex subsecretario Manuel Monsalve, que fue sacado en andas por Gendarmería de la cárcel de Angol, después de haber ido a acompañar y apoyar, también haciendo él huelga de hambre, y varios otros que están sentados acá incluso. Esta huelga se depuso solo porque llegaron a un acuerdo, y ese acuerdo fue reformar la ley antiterrorista de ese entonces de modo tal que fuera inaplicable, como efectivamente fue desde ese momento hasta el día de hoy en que la volvimos a reformar.
Por eso es tan importante la reforma que estamos haciendo hoy día, porque esta ley antiterrorista sí se va a poder aplicar. Y muchos de los que hoy día están presos, condenados por otro tipo de leyes, incendio con resultado de muerte, qué sé yo, todas las figuras legales que se han tenido que buscar para lograr dejarlos privados de libertad, las personas que han cometido actos como eso, de aquí en adelante, podrán ser acusados por la ley antiterrorista. Por eso es tan importante, porque desgraciadamente el terrorismo en Chile existe. No solo existe el crimen organizado, también el terrorismo, y los que somos de la Araucanía lo sabemos. Lo sabemos porque además en esto el Estado, a través de algunas organizaciones como por ejemplo la CONADI, han contribuido comprándole tierras a esta gente para que expandan sus territorios. Hoy día, lo que es Temucuicui, donde el Estado difícilmente logra entrar, es un antro donde sabemos que hay terroristas, pero ¿por qué están ahí? Porque CONADI compró esas tierras. Y hoy día CONADI sigue comprando tierras en distintos lugares de Chile y eso lo debemos detener. Muchas gracias, presidente. Bueno, todo parece ser una muy buena noticia, sobre todo para la gente de la zona sur de nuestro país que vive día a día las consecuencias del terrorismo, viven día a día en estado de excepción constitucional. Y bueno, en la pantalla están viendo la tabla de votaciones, fueron 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones. Evidentemente hay una parte importante del oficialismo que no está de acuerdo con la aprobación de esta ley y evidentemente están amenazando con llevarla al Tribunal Constitucional. Esto ahora va a la Cámara Alta, al Senado, y si es que nos aprueban el Senado, lo más probable es que vaya a comisión mixta. Esperemos que todo salga bien, esperemos que se apruebe de la mejor manera posible. Y vamos a seguir hablando de la agenda woke, de la agenda de género en lo internacional. Y también lo que está pasando en nuestro país, ustedes ya bien saben, y si es que no lo saben se los comento. Esta agenda está desapareciendo en la mayoría de los países que tienen un mínimo sentido de autopreservación. Recordemos que ya en Reino Unido se prohibieron los bloqueadores hormonales en menores de edad, cosa que acá el oficialismo está diciendo, los progresistas están diciendo que son inocuos para la salud y esto no es verdad. ¿Ustedes creen que esto el Frente Amplio no lo sabe? ¿Que en Reino Unido prohibieron los bloqueadores hormonales? ¿Ustedes creen que Chile Vamos no lo sabe? Que insisto, que en Reino Unido se prohibieron y no solamente en Reino Unido, en tantos países más. Obvio que lo saben, pues. Obvio que lo saben. Pero Chile Vamos tomó la decisión de aprobar igual el presupuesto del programa Crece con Orgullo. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, porque son progresistas, son malos de adentro. ¿O ustedes creen que esto de que el señor Ramírez, presidente de la UDI, quiere robar nuestros ahorros de capitalización individual es casual? ¿Es un hecho aislado? No, son progresistas. Esto es habitual en el duopolio de la casta política. Esta casta que se apernó en el poder en nuestro país durante todos estos años. Tenemos que sacarlos. Bueno, mientras esto pasa en Reino Unido, en Chile, parlamentarios del oficialismo envían al Tribunal Constitucional la norma que prohíbe el financiamiento estatal para cirugías plásticas de cambio de sexo, porque esto es lo que son, y hormonización en menores de edad. Gravísimo, ¿no? ¿Qué está haciendo la oposición al respecto? ¿Qué está haciendo Evelyn Matei al respecto? Que está en silencio. Ella, candidata presidencial, está ahora ya de diva, preocupada de su pre-campaña, literal, esto dicen los medios de comunicación. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo al respecto? Y esto no es de menor importancia. Estamos hablando de los niños de nuestro país. Estamos hablando del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Estamos hablando de cirugías, de tratamientos hormonales, de castración de niños, telepensantes. Bueno, el Frente Amplio considera que hay que financiar todo esto con plata pública, con plata del Estado, con plata de todos los chilenos. Impresentable. Más de 600 niños, más de 600 menores en nuestro país ya han sido sometidos a este tipo de tratamientos, a este tipo de aberraciones. Bueno, queridos telepensantes, con esto vamos a ir cerrando por hoy. Les agradezco la compañía.
no se olviden, militen en el Partido Nacional Libertario, la única alternativa política que estará dispuesta a dar esta pelea por nuestra soberanía, por nuestra familia, por nuestras libertades individuales y nuestros derechos fundamentales. Así que no se olviden, entren a la página del CERVEL, es súper fácil, cervel.cl, a la pestaña de trámites, y en la pestaña de trámites se van a encontrar con partidos en formación y ustedes ahí se inscriben fácilmente con la clave única. No se pierdan el Sin Picarse de hoy. Y con esto me despido. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Let me ask you about RFK Jr. He has obviously talked about his skepticism of vaccines. He's expressed opposition to childhood vaccines. Do you want to see childhood vaccines eliminated? If they're dangerous for the children. Look, So possibly? when you look at some of the problems, when you look at what's going on with disease and sickness in our country, something's wrong. Are you talking about autism? Well, if you take a look at autism, you go back 25 years, autism was almost non-existent. It was, 1 out of 100,000, and now it's close to 1 out of 100. Well, I mean, what's happening? If they can find it, and I think a lot of good things are going to come from him, and he's not going to upset any system. He's not going to upset this. He's not looking to, to reinvent the wheel totally. But when you look at the numbers, we really don't have a very healthy country. sir, going back 25 years, studies show that there is no link between vaccines and autism. And yet it sounds like you are open to the possibility of him looking I'm at open to getting rid of anything. them? I think somebody has to find out. If you go back 25 years ago, you had very little autism. Now you have it. I mean, Well, they say because they're better at identifying it. 1 in 100,000, and now it's 1 in 100. That's a pretty bad number. Childhood vaccines I mean, have